Una vez que el gobierno retomó el control, llegó la hora de buscar a los culpables. Una de las primeras consecuencias fue la dimisión del jefe de policía, Freddy Martínez. Un comandante irrespetado, un comandante maltratado, agredido por sus subalternos, no puede quedarse al frente de ellos. Por lo tanto, yo creo que es preciso que en este momento yo renuncie a mi función de comandante general. Y el primero en ser señalado como conspirador y presunto organizador de todo lo ocurrido fue el exmandatario Lucio Gutiérrez. Lo que pasó el día de hoy fue un intento de golpe de Estado, de conspiración, de desestabilización del gobierno, que le falló a los conspiradores, gracias a la actuación del gobierno nacional, del pueblo ecuatoriano y de las fuerzas leales del orden. Por eso cuando yo llego a la ventana a hablar, hablo en términos muy fuertes, porque ellos si quieren mátenme, por toda la gente que gritaba obscenidades y media. Y cuando digo, este gobierno ha aumentado los sueldos como nunca antes, empezó a gritar, no, eso lo hizo Lucio, sabiendo bien entonces quiénes estaban en esa conspiración. Todas las personas que puedan ser identificadas tendrán la sanción correspondiente. Aquí no habrá perdón ni olvido. Frente a las acusaciones infundadas, falsas, temerarias del presidente del Ecuador, Rafael Correa, de que yo, Lucio Gutiérrez, y mi partido, Sociedad Patriótica, estaríamos involucrados en las protestas de la Policía Nacional y en un intento de golpe de Estado, tengo que una vez más rechazar esas acusaciones por falsas, rechazar esas acusaciones porque en el Ecuador nunca hubo intento de golpe de Estado este fatídico día 30 de septiembre. ¿Y por qué el presidente de la República hace este escándalo? Porque lo que quería es un show mediático. Con el pasar de los días y el inicio de las investigaciones, vinieron también las sabatinas y las piezas comunicacionales del estado de propaganda. La Megan cumple 3 añitos este 30 de septiembre. Nació cuando el país volvió a nacer. 30S, el día que triunfó la democracia. Transcurrido el mes, estos fueron los resultados oficiales parciales. 21 miembros policiales detenidos en la cárcel número 4 por los delitos de rebelión, atentar contra la seguridad del Estado y la vida del presidente Rafael Correa. La reclusión de Fidel Araujo, mayor del ejército en servicio pasivo y cercano a Sociedad Patriótica bajo la acusación de participar en la revuelta. 5 generales de la policía que pidieron la baja de manera voluntaria y 7 militares con sanciones de tipo administrativo y disciplinario. Hasta ese momento, la investigación de los hechos ocurridos el 30S estaba en manos de la Fiscalía y de los órganos internos de la Policía y las Fuerzas Armadas. 8 eran los fiscales encargados de establecer responsabilidades y los informes preliminares eran de carácter reservado. Entre los documentos que intercambiaban las instituciones para esclarecer los hechos, se hizo público 1 de junio del 2011, que el Ministerio de Defensa remitió a la Presidencia de la República. En este informe que presentaron las Fuerzas Armadas sobre la Operación Rescate, se señala: en base a interceptación de comunicaciones sobre la intención de miembros de la policía insurrectos de atentar contra la integridad del señor presidente. También que fue este último, por vía telefónica, quien dispone al ministro de Defensa Nacional y al jefe de Comando Conjunto que se proceda a rescatarlo y que se aprobó la operación con 3 observaciones: rescate inmediato porque existía riesgo inminente para la seguridad del presidente, ingreso al hospital con rapidez para obtener sorpresa aplicando disuasión y principio de masa, y que el personal debía portar armamento no letal y emplear el uso progresivo de la fuerza. Sin embargo, también se especificaba que únicamente parte del personal debía llevar armamento letal en caso de ser necesario su empleo, de acuerdo a la situación en el área de rescate. Se cumplió el año y mientras el gobierno conmemoraba el triunfo de la democracia, los familiares de los fallecidos pedían que se declarara la fecha como luto nacional. Las preguntas eran muchas y las respuestas aún no satisfacían. Las narrativas dependían de la orilla desde donde se contaban los acontecimientos.
En una entrevista para la cadena BBC, precisamente a un año de los hechos, el analista político Jorge León manifestó que no había pruebas reales de que hubo un intento de golpe de Estado, pero que tampoco se podía afirmar que no hubo nada y que a su parecer se mezclaron diversas molestias de los gendarmes con gente que quería pescar a río revuelto. 3 años después de lo ocurrido, el entonces presidente Rafael Correa ordenó la formación de una comisión para la investigación de los hechos ocurridos el 30 de septiembre. Luego de un año de trabajo, la referida comisión, presidida por Carlos Vaca Mancheno, presentó un informe en junio del 2014 que determinó que hubo un intento de golpe de Estado con estrategia de desestabilización regional. El 10 de junio del 2013, el presidente Correa, mediante decreto ejecutivo número 22, ordenó la conformación de una comisión especial para la investigación de los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010. A la cabeza designa al ahora fiscal general Carlos Vaca Mancheno, de la mano de otros 2 funcionarios de la época, Óscar Bonilla y Diego Guzmán. Su funcionamiento estaba estipulado por un lapso de 6 meses, con posibilidad de extenderse por igual tiempo, y sus miembros debían ejercer el cargo de manera gratuita, sin perjuicio de que se les cubran los valores por viáticos, movilizaciones y otros que sean necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta comisión tenía libre acceso a toda documentación en poder de la administración pública, así como la posibilidad de solicitar la desclasificación de archivos, informes y documentos calificados como reservados o secretos. La Comisión 30S laboró por un año y en junio de 2014 presentó un informe que posteriormente fue entregado a Fiscalía. Nosotros podemos afirmar sin ningún temor a cometer un error y con absoluta claridad de que el 30 de septiembre del 2010 fue un intento de golpe de Estado. Fue un intento que se llevó adelante desde la perspectiva de una búsqueda de desestabilizar la democracia, de acabar con el gobierno del presidente Rafael Correa. Tenemos testimonios, tenemos videos, hemos recabado documentación, información que nos permite llegar a esa certeza. Todo este recaudo de evidencias, todo este recaudo de pruebas de participación de actores políticos, de participación de actores económicos, de participación de actores internacionales en el intento de golpe de Estado, van a ser entregados a la Fiscalía porque el propio decreto ejecutivo establece que el resultado de la investigación debe ser puesto a consideración de la Fiscalía. Será un informe que la Fiscalía lo analizará, lo revisará. Si consideramos que de ahí pueden devenir acciones penales, las iniciaremos. Hasta ese momento había 509 procesados, 103 sentenciados y la Fiscalía General del Estado, a cargo de Galo Chiriboga, investigaba 58 casos a nivel nacional relacionados con el 30S. Los años transcurrieron y tan solo hasta el 30 de septiembre del 2017, las cifras, según una publicación de diario El Telégrafo, ascendían a 298 personas investigadas por los hechos, 76 declaradas inocentes y 222 culpables. El 30S fue una farsa, fue un circo diabólico de Correa. Al secuestrado le van a visitar y va la esposa, va Patiño, van todos a visitarle al secuestrado. ¿Cuándo, ciudadanos, cuándo, ecuatorianos, se ha visto que a una persona que la tienen secuestrada entran a visitarle? Jamás, y de ello yo puedo dar fe. Yo estuve todo el tiempo junto a Correa, el 30S, jamás tuvo un rasguño, jamás tuvo él un golpe, jamás tuvo una herida. ¿Cómo puede ser intento de magnicidio? Por ello hay policías que están 12 años sentenciados, ya van más de 5 años presos y por eso exigimos la libertad inmediata. Tras las declaraciones del excontralor Carlos Polit, policías y militares a los que el Estado les siguió procesos por intento de magnicidio, insubordinación, secuestro, entre otras causas, no dudaron en pedir a las autoridades que se revisen sus casos.
Esto es lo que tiene que decir Vaca Mancheno, responda por este informe de gasto reservado y usted hizo meter preso a través del fiscal Garo Chiriboga a todos esos inocentes. Estas palabras fueron contundentes, sobre todo para quienes a lo largo de estos 8 años han tenido que enfrentar diferentes procesos, a consecuencia del 30S. Para ellos, justicia es una palabra que todavía está muy lejos. Yo me encontraba en mi casa y mi reacción, lo primero que hice fue llorar. Y hoy creo que hasta ahora se me salen las lágrimas de saber que puede existir gente tan mala que premedite tantas cosas, que sigan haciendo tanto daño después del daño que ya ocasionaron a policías, 6 policías, 12 años por magnicidio. Hay un compañero ahí, un compañero que está enfermo. Hay gente que sigue pagando las consecuencias. Un 30S que nunca se premeditó y que no fue un golpe de Estado como lo quisieron hacer ver en ningún momento. De estos videos, todos sabemos que la mayor parte son manipulados. Todos sabemos que esta manipulación lo hicieron a través, no de nuestros peritos de aquí de criminalística, sino que se dieron el lujo de contratar peritos extranjeros para pagar grandes cantidades de dinero. Todos los ecuatorianos supimos desde el comienzo la manipulación del 30 de septiembre. Hoy se hace más evidente y los ecuatorianos reclamamos justicia, reclamamos imparcialidad. No lo tuvimos desde el comienzo. Aquí la familia policial estamos para rechazar todos esos encubrimientos para mantener una tesis del intento de secuestro, de golpe de Estado, de magnicidio. Todo eso maquinado por el propio expresidente de la República del Ecuador. Las demandas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están en el proceso de admisibilidad. Estos son los testimonios de policías y expolicías que piden que se revisen sus casos. A ellos se suman quienes perdieron a un familiar o resultaron con heridas graves y aún esperan respuestas. Un héroe de la paz, Froilán Jiménez, fue asesinado. ¿Qué ha hecho Fiscalía? Nada, señores. Entonces, ¿hasta cuándo el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nos van a tomar en cuenta? ¿Acaso que por ser las víctimas del 30 de septiembre no tenemos los mismos derechos que el resto de ecuatorianos? No, señores, es hora de exigir justicia, pero una justicia verdadera. Consciente estoy de que Froilán Jiménez estuvo cumpliendo su deber y que fue declarado héroe, pero un acto justo debe ir acompañado de acciones justas. ¿Y cuál es la acción justa frente a Froilán Jiménez? Pues decir la verdad y culpar a los asesinos, porque hay un asesino que disparó y hay asesinos intelectuales que deben aclararse. Se conformó una comisión del 30S, comisión que supuestamente iba a establecer la verdad. ¿Dónde están los resultados de la comisión del 30S? ¿Acaso sirvió solamente para aplicar justicia a dedo? Pero sigue 7 años, 2 meses, 3 días en un proceso de indagación previa. Qué vergüenza de justicia que tenemos, señores. Entonces yo estaba de turno desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces salí del hospital y como vivía a pocos metros del regimiento Quito, pues, y ahí estaban suscitándose los acontecimientos. Entonces yo decidí irme a mi domicilio, que estaba cerca del hospital de la policía. Pero lastimosamente a la altura de la Mariana de Jesús, por el hecho de estar uniformado, fui disparado cobardemente por los militares. El disparo que recibí fue en la parte del abdomen. La verdad, saber quién es el que me ingresó al hospital no sabría decirles, pero permanecí 17 días en coma y 3 meses en el hospital. El disparo me perforó una parte del páncreas, el intestino, el hígado, el pulmón, y la bala se quedó alojada a medio centímetro de mi columna. Me reintegré nuevamente a mi trabajo y después ya fui notificado que me calificaban por mala conducta.
Entonces, ahora han pasado ya 7 años, 2 meses y 7 días y mi proceso sigue en indagación. Según las cifras que maneja el colectivo 30S Memoria, Verdad y Justicia, agrupación de policías y militares procesados por los hechos, al menos 1.500 personas fueron involucradas a lo largo de estos 8 años, acusados de diferentes tipos penales. En total, 300 militares, 1.160 policías y 40 civiles. Maneja varios casos: tentativa de magnicidio, paralización de servicios públicos, tentativa de incitación a la rebelión, como en el caso de Jessica Velasco. Hay varios casos emblemáticos, como podría manifestar en el caso de Hugo Marcelo Bonifaz, que nunca estuvo en el 30 de septiembre en la Marina de Jesús y Occidental y es sentenciado a 12 años por el delito de tentativa de magnicidio. Hay otro caso de Darwin Yungan, que está sentenciado por el tema de paralización de servicios públicos en la Policía Judicial, que por el simple hecho de aparecer en una foto y con una pericia extranjera que establece una similitud del 60 o el 80%, es decir, sin que lleguemos a un 100% de seguridad, también se encuentra sentenciado. Existen casos de compañeros de Jessica Velasco, como el teniente Ángel Ruiz o el señor policía Sargento Guamán, que efectivamente por el hecho de ser miembros o pertenecer a la parte técnica de la CEMAC, sean sentenciados por el simple hecho de cumplir su función dentro de la Policía Nacional, cuando se justificó en la audiencia de juicio que los equipos de la CEMAC nunca estuvieron manipulados o nunca fueron manipulados. Señalan que hubo irregularidades, como que, por ejemplo, las acusaciones iniciaron bajo un nombre de tipo penal y que con el paso del tiempo éstas se convirtieron en otra figura, o que también se vulneró la cadena de custodia de las pruebas. Lo cierto es que, a su sentir, los convirtieron en chivos expiatorios. Yo no hice nada, solamente estuve tal vez el momento y la hora que hubo una tensión fatal porque se escuchaba muchas cosas afuera de lo que estaba sucediendo y o sea me alteré, viendo que muchas cosas, un compañero inclusive le atropellaron, todo ese tipo de situación y al momento, y nosotros no podíamos salir del trabajo, de las oficinas de la central metropolitana y a mí, yo para poder salir de ahí, yo tuve que bajar por un tubo que estaba de la antigua central hacia el hospital metropolitano. Nos tocó bajar por un tubo abrazados, que inclusive nos caímos. Ese tubo nos ayudó a salir a muchas gentes, estaba con corriente, porque en esa temporada estaban construyendo el hospital metropolitano. Entonces nos tocó salir, buscar la forma para salir de ese lugar, para tratar de llegar a nuestros hogares. Al menos yo tenía en esa temporada mis 2 hijos. Mis hijos eran pequeños. Mis hijos, yo les llamaba, mis hijos lloraban, mis hijos desesperados. Mamá, ¿a qué horas viene? ¿Qué es lo que está pasando? Y a pesar que yo estaba embarazada, me tocó salir de ese tipo de situación, porque muchas cosas se escuchaban en ese día y teníamos que tratar de buscar nuestra seguridad, y ese lugar no estaba ya seguro. ¿De cuántos meses estaba embarazada? Aproximadamente 2 meses. Nada de eso ha servido ante los señores jueces del Tribunal Penal, de la Corte Provincial o de los señores de la Corte Nacional. Ninguna de esas versiones ha servido para tal vez nosotros, como testimonio, para nosotros poder salir de este problema que estamos pasando. Todo, absolutamente todo está en contra de nosotros para los señores jueces. No iba a dar información, desde ahí comenzó el proceso. Sabotaje, vandalismo, terrorismo. Esas fueron las causas en las que Esas fueron las causas por las que me vincularon. Y yo en ningún momento encendí una llanta, siquiera no hice nada de eso. Lo mío fue accionar tal vez a través de y luego dar una versión donde le dije a mis compañeros,
Textualmente recuerdo, yo nunca me he olvidado del diálogo, claro está que la prensa presenta algo editado. Cuando usted edita, de todas maneras, muchas veces se pierde el contexto del diálogo que yo tuve con mis compañeros. Yo me subí a una camioneta y les dije, no vamos a permitir que lo poco que nos quedaba no sea cercenado para gusto y beneficio de unos pocos. Dije, y ustedes pueden buscar los archivos y van a encontrar que ahí está eso. Pero ¿por qué lo dije? Yo no lo decía por las autoridades, no estaba lanzando una consigna en contra de Rafael Correa ni de ninguna autoridad civil de este país. Estaba hablando justamente de los señores generales que el día 23 estuvieron aquí en Guayaquil, en el casino de oficiales, y que nos dijeron ahí en una reunión donde convocaron a los representantes de diferentes distritos, entre los cuales estuve yo por el distrito 9 de octubre. ¿Qué nos dijeron? Que nos quedáramos tranquilos, que no pasaba nada, que se trataba simplemente de rumores, y no sociabilizaron más bien el contexto o el contenido de este famoso artículo 115. Nunca lo hicieron. Entonces, el 4 de octubre yo recibo la primera notificación de que pues me encontraba llamado al proceso de indagación previa y que debía asistir a dar mi versión a la fiscalía. Que primero fue sabotaje, vandalismo y terrorismo. Eso lo cerraron en el año 2011 y en el año 2013 reabren el proceso con una nueva figura legal. La figura en ese entonces pues y hasta hoy día es insubordinación. Nos reabren un caso por insubordinación y vuelven a cometer otra inconstitucionalidad y toman lo actuado en ese proceso que se seguía por sabotaje, vandalismo y terrorismo y ahora lo trasladan. No se iniciaron nuevos procesos, no se inició una etapa de indagación previa nuevamente, sino que tomaron toda esta información y nuevamente iniciaron el proceso por insubordinación. A mí me terminaron juzgando por paralización de actividades del sector público, cosa que nunca hubo, sí, pero comenzó igual con vandalismo, sabotaje, vandalismo y terrorismo. Después de eso se cambió la figura jurídica y terminaron juzgándonos por paralización de actividades del sector público. Ahora, a nosotros no nos notifican de una diligencia que se iba a dar en la ciudad de Quito. Sí, por lo que a nosotros, valiéndose de la Policía Nacional, nos emiten un memorándum en el cual indica que nos traslademos a la ciudad de Quito para que se haga una pericia de reconocimiento de identidad humana. Y yo llego, le llamo a mi abogado y le digo que no hemos ido, le digo, no, le notificaron a usted, ¿por qué no está aquí? Dice, no, es que a mí no me notificaron, ¿cómo voy a ir? Sin embargo, cogieron la fotografía de lo que es del personal. Sí, o sea, del departamento de personal de allá de recursos humanos, como decir, de la Policía Nacional, y hacen una pericia, sí, una foto que yo tenía de hace cuántos años atrás, y si pudiera ver, yo le indicaría que esa fotografía incluso es editada, sí, porque ese día yo toda mi vida he trabajado en una unidad investigativa, sí. Y como yo trabajaba en una unidad investigativa y siempre andaba con barba, entonces yo me tomaba las fotografías con el terno y con el uniforme y editábamos las fotografías, ¿no? Bueno, pero sin embargo se hizo todo esta trama. Una vez que llegamos a la etapa de juicio, nosotros le indicamos al señor juez y al señor fiscal, o sea, y mi abogado fue tan explícito indicándole dónde se está dando la violación de derechos. No, bueno, no le hicieron caso, obviamente, ¿no? Entonces ahí pudimos constatar, ¿no? Violación de la cadena de custodia, no la falta de individualización, porque a nosotros nos dijeron, vea, usted fue la persona que hizo esto. Que no hubo nada en la ciudad de Guaranda, ¿no?
Yo me apegué al procedimiento abreviado porque solo de pensar estar encerrada 1 hora me dio mucho miedo, me dio temor. Yo sí sentí morir cuando fui sentenciada por no hacer nada. No se imaginan el estigma que tenemos nosotros afuera para recibir de pronto una atención en alguna institución, porque tener el sticker de que nos sentenciaron, fuimos sentenciados, que ya no estamos en la policía, la primera idea que tiene la gente, la ignorancia de la gente, es que somos delincuentes. Realmente no es así. Vivimos con el estigma de la gente correísta, que cuando se enteran de la historia dicen, pero ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué estuvieron ahí? No entienden que realmente esto fue una pantomima, un teatro inventado por alguien que quería llamar la atención. El pasado martes, el presidente Lenín Moreno aceptó reunirse con militares y policías procesados por el 30S. Nosotros queremos que se conforme una comisión totalmente apolítica. Pedimos que sea un representante de la Confederación Episcopal Ecuatoriana, un representante de la Federación Evangélica del Ecuador. También estamos pidiendo un representante de Amnistía Internacional, un representante de AER, un representante de la Unión Nacional de Periodistas, un representante del Consejo de Cámaras, un médico legista acreditado que sea ecuatoriano, porque ya trajeron un supuesto perito venezolano que hasta ahora no sabemos dónde están las evidencias que se llevaron a otros países, y eso también estamos pidiendo, ¿no? Que sean devueltas las evidencias en el caso de, porque no hay las balas con las que las balas que fueron extraídas de los cuerpos de los compañeros, ¿no? También estamos pidiendo también que esta comisión sea integrada también por un representante también del Colegio de Abogados de Pichincha, sí. Eso, y aparte de eso queremos que un integrante de nosotros, de los afectados en sí, del 30S, también esté ahí como veedor. El jefe de Estado manifestó su intención de crear una mesa de trabajo conformada por elementos del Departamento Jurídico de la Presidencia y del Ministerio de Justicia, para así revisar caso por caso. ¿Qué pidió él? Que reunieran toda la documentación, que reunieran todos los requisitos para aspirar al indulto, y que pues él no pondría ninguna oposición a que así se diera. Ese fue uno de los compromisos. El segundo compromiso fue tratar de gestionar por medio de la Asamblea, en concordancia, en coordinación con la Asamblea, un proceso de amnistías para todos. Y por último hubo el tercer compromiso, que fue el de conformar un equipo de trabajo. Hemos llegado a estos compromisos. La aspiración que tenemos obviamente es de que el señor presidente pueda cumplir con estos requerimientos. Realmente nos queda la duda en algunas cosas cuando usted se da cuenta de todo el proceso de inconstitucionalidades que hubo, de violaciones de derechos. Le queda ya muy difícil, es muy pesado para nosotros comenzar a creer a estas alturas que se van a cumplir estos prometimientos. ¿Qué pasará en un futuro? Es muy temprano para decirlo, pero en lo que están claros es que sus vidas a partir del 30 de septiembre del 2010 cambiaron para siempre. Este viernes 9 de marzo, el fiscal Carlos Vaca Mancheno se refirió a la acusación que semanas atrás le hizo el excontralor Carlos Pollitt. Esto durante su comparecencia frente a la Asamblea Nacional. Como señala el excontralor, de que esa comisión fue creada para manipular videos, para meter a la cárcel a inocentes, para perseguir a los opositores políticos, que todo eso fue una infamia, que todo eso fue una mentira. Tengo la obligación de decirles a ustedes, esta es la realidad. De los 69 casos, 65 fueron abiertos e investigados antes de la comisión. La comisión no tuvo ninguna capacidad judicial. Nunca, y lo digo categórica y enfáticamente, nunca la comisión presentó un escrito, un audio, un video o algo. Y la comisión
entregó su informe de resultados tanto al señor fiscal general del Estado de entonces como también al señor presidente de la República de ese entonces. Investigó, como queda dicho desde la primera lámina respecto de este tema, investigó un tema de seguridad nacional. La comisión como tal se apoyó en fuentes de diversa naturaleza, los propios medios de comunicación, entrevistas realizadas, documentos públicos, entre los cuales incluso estaban documentos públicos de la misma Asamblea Nacional y las actas de sus sesiones. Al término de la sesión, se aprobó el inicio de un proceso de fiscalización en su contra. Con el transcurrir de los años, poco a poco las verdades van saliendo a la luz pública. El estado de propaganda que vivió Ecuador durante la última década nos creó la fábula del golpe de Estado y del intento de asesinar al presidente. Hoy, con las evidencias, ninguna de las dos historias parece ser correcta. Ha quedado claro que los policías no querían que el presidente ingrese al cuartel, por lo tanto, no intentaban secuestrarlo ni tumbarlo. También quedó claro que nadie quiso matarlo, pues ningún policía le disparó cuando él mismo pidió que le disparen. Inclusive, lo auxiliaron para que ingrese al hospital donde se refugió. Tan solo el temperamento de un presidente que no soportaba que lo contradigan o desafíen, desembocó en un comportamiento irracional de una tropa policial que se sentía atropellada por una ley que no deseaba. Puede ser cierto que durante los hechos quizás alguien pudo haber tenido la intención de derrocar al presidente. Sin embargo, no pudo evidenciarse que estas intenciones hayan sido planificadas con anticipación, ni que hayan llevado además la intención de acabar con la vida de Rafael Correa. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Los esperamos la próxima semana aquí en Artículo 18.